Otros ejercicios, el 1.7 que dice solicitar al usuario que digite un número y calcular su cubo y su raíz cúbica. Presentar los resultados en una sola línea y con dos decimales. Bueno, antes de proceder a esto, vamos a ver. Voy a, bueno, primero poner los comentarios aquí. Bien, fin del main y esta llave es el fin de la clase program. Muy bien. Antes de eso, entonces, voy a hacer una prueba de cómo se saca raíces cúbicas. Bueno, el caso es el siguiente. Es que en las raíces en matemáticas, las raíces pares como la raíz cuarta, la raíz cuadrada, la raíz sexta, etcétera, las raíces pares solo se pueden sacar en números reales para números positivos y para cero. No existen raíces pares para números negativos, ¿no? Bien, en el caso de las raíces impares, como la cúbica, en matemáticas digamos que podemos sacarlas, las cúbicas no hay ningún problema, en matemáticas la cosa sería de este estilo. Si a mí me piden saque la raíz cúbica de 125, bueno, muy bien. La respuesta aquí es 5. La raíz cúbica de 125 es 5 debido a que si multiplicas 5, digamos, por 5 y por 5, daría 5 por 5, 25 y por 5 da, perdón, da 125, ¿no? Da 125. Bueno, la cuestión es, en el caso de números negativos, en matemáticas las raíces impares como la cúbica existen. Si yo pretendo sacar raíz cúbica de menos 125, tendré que buscar un número que multiplicado 3 veces me produzca menos 125. La respuesta en este caso es menos 5, debido a que si multiplicamos 3 veces, voy a poner 3 pares de paréntesis, ¿no? Si multiplicamos menos 5 por menos 5 y por menos 5, entonces voy a obtener, multiplicando los números, 5 por 5, 25 y por 5, 125, ¿no? Muy bien. Y los signos sería menos por menos da más y más por menos da menos. Entonces, como ven, al multiplicar 3 veces menos 5 me produce menos 125. Es decir, sí puedo sacar raíces impares de números negativos. Bueno, la cuestión es cómo lo vamos a hacer, ¿no? Porque si nosotros vemos que hay una función que es el método de la biblioteca de la clase MAT, que es el método POU, que sirve para elevar a potencias. Lo voy a ensayar. Por ejemplo, voy a sacar con la consola este cálculo. A ver, mat.pau. Debo darle la base, por ejemplo,
la base 5, ¿no? Y el exponente, por ejemplo, 3. Entonces eso debería sacarme el resultado de 5 elevado al cubo, ¿no? Voy a poner la lineecita, cualquier línea que me permita detener la consola para ver ese resultado. Entonces, esta instrucción mat.pow 5,3 debería sacar el resultado de 5 elevado al cubo. 5 por 5 y por 5, o sea, 5 por 5, 25, por 5, 125. Al ejecutar, vamos a ver entonces que eso nos produce el 125 como se puede observar allí. Muy bien. Ok. Si yo, por ejemplo, el número 2 lo elevo a la sexta potencia, entonces el resultado es 64. Eso está bien, ¿no? Bueno, entonces, este método POW de la clase MAT se utiliza para elevar potencias, para hacer potencias, pero lo puedo utilizar para sacar raíces. Si yo quiero sacar una raíz cuadrada, a ver, para que veamos que esto funciona. Si a mí me dicen, saque la raíz cuadrada de 25, la raíz cuadrada de 25, para hacerlo con el método de elevar, ¿no? De sacar potencias, entonces simplemente el exponente, cuando el exponente es una fracción, allí se está sacando raíces. Por ejemplo, sacar raíz cuadrada es elevar a la 1/2, a la 1 dividido entre 2. ¿No? Pero esta operación, si yo la dejo allí, como recordemos que la división tiene una rareza, ¿no? Que cuando los dos lados del símbolo de la división son enteros, como en este caso el 1 y el 2, aquí me hace división entera. Y al hacer división entera, 1 dividido entre 2, eso da 0. Pero la división con decimal es 1 dividido entre 2, da 0.5. Pero para forzar a que, esto ya lo he explicado otras veces, a que la división saque resultados con decimales, uno de los dos números o ambos tiene que tener decimales. En este caso le voy a poner 2.0 y allí se forzaría a que esta división se haga con decimales. Entonces, 25 elevado a la 1/2 es raíz cuadrada de 25. Debe dar 5. Ahí está, da 5. No hay problema. Por ejemplo, la raíz cuadrada de 2, eso yo me la he acostumbrado a tenerla siempre en la cabeza. Raíz cuadrada de 2 es 1.4142, o bueno, una aproximación de eso. Si yo ejecuto, ahí está, 1.4142, ¿no? Bueno, entonces, como ven, esto se usa para sacar raíces. Si yo quiero raíz cúbica, entonces hay que elevar a la 1/3. Entonces la raíz cúbica de 2, ahí está, 1.2599, ¿no? Si yo quiero sacar la raíz cúbica de 125, ya la hice a mano. La raíz cúbica de 125 tiene que dar 5. Si yo ejecuto, ahí está, da 5, ¿no? Y como les mostré en la explicación, la raíz cúbica de menos 125 debe dar menos 5, ¿no? Entonces, la raíz cúbica de menos 125 sería esto. Pero miren lo que pasa. Me salió NaN, que son las iniciales de not a number. O sea, no es un número. No es número, ¿no? Entonces, ¿qué sucedió? Esta
este método POW, ¿no?, de la clase mat tiene esa característica de que no puede sacar raíces impares a números negativos, pero nosotros ya les mostré que en matemáticas eso sí se puede, sino que este método está hecho pues de esa manera y esta expresión que se le ha puesto aquí no la puede calcular. Bueno, entonces, para que se pueda sacar la raíz cúbica de un número negativo, miren lo que le voy a hacer, ¿no? Lo que le voy a hacer. Voy a coger, este es el número, ese es el número. Ese número, ¿no?, este número, si quieren, lo voy a poner entre paréntesis, bueno, así, entre paréntesis el menos 125, y le voy a hacer esta transformación. Cuando me den un número negativo para sacarle la raíz cúbica, lo que voy a hacer es ese número lo voy a multiplicar por menos 1. Entonces le voy a decir menos 1 por el número. Listo. Y al resultado, o sea, lo que bote el método POW de la clase mat, también lo voy a multiplicar por menos 1. Entonces voy a poner menos 1 por ese resultado. Entonces miren lo que produce esto. Ahí está, menos 5. Ahí está, menos 5. Entonces miren que esto sería como la formulita para sacar raíces cúbicas de números negativos. ¿Qué es lo que voy a hacer a continuación? A ver, voy a crear un método. Digamos, tengo que poner static porque lo estoy haciendo dentro de la clase program. Este método, digamos que va a devolver un valor doble. Generalmente cuando uno saca raíces de un número X, eso sale con decimales, entonces que devuelva un valor doble, ¿no? Bien, lo voy a llamar método raíz cúbica, ¿no? Bien. Tengo que darle un número para que trabaje, entonces doble n, digamos, va a ser el número que le voy a dar para que trabaje, para que le saque la raíz cúbica. Pongo las llavecitas y voy a poner el comentario aquí, ¿no? Muy bien. Y entonces, miren lo que va a pasar. Yo lo que debo hacer es analizar si n es positivo o cero. Si n es positivo o cero, entonces utilizo la formulita normal. Y si n es negativo, utilizaré una fórmula como esta para sacar la raíz cúbica. Por lo tanto, entonces vamos a hacer lo siguiente. A ver, como el método va a devolver un dato de tipo doble, voy a crear un campo de tipo doble llamado raíz. Y ese lo voy a calcular de la siguiente manera. Vamos a ver. Ahí es donde voy a necesitar el operador condicional para ver si el número n que le han dado a este método, si ese número n es positivo, entonces utilizo una fórmula para calcular la raíz. En caso contrario, utilizaré esta otra fórmula. Entonces, primer caso sería ver si n es positivo o cero. N eso sería para ambos, ¿no? Entonces vamos a ver. Voy a decir, si n es mayor o igual a 0, entonces vamos a hacer lo siguiente, símbolo de interrogación. Entonces, lo que hago es, utilizo la fórmula normalita para calcular una raíz cúbica, que sería clase mat,
método POW, le doy el valor de n, ¿no? Y le digo que lo eleve a la 1/3, le pongo el cerito para que eso se calcule con, ¿no? Se calcule con decimales ese 1/3. En caso contrario, quiere decir que n es negativo, entonces debo utilizar esta formulita, ¿no? Esa formulita debo utilizarla, ¿no? Solo que aquí, en vez de esto, en vez de eso, pues de eso, va n, el número que le estamos dando al método para que trabaje. Pues le repito, a ver, ¿cómo se calcula una raíz cúbica cuando el número es negativo? Entonces se toma el número, se lo multiplica por -1 y se calcula la raíz cúbica normalita. Y el resultado se lo multiplica por -1, ¿no? Ya les mostré en un ejemplo, con este ejemplo acá arriba, que esto funcionó, ¿no? Perfecto. Entonces, después de calculado el valor de la raíz, ahí está, miren que me adivina la instrucción siguiente. Es return raíz con la tecla tab acepto eso, ¿no? Eso de que me adivina la instrucción siguiente es una característica de este editor de código, pero en Visual Studio 2022. Les había hablado que pues que tiene utiliza inteligencia artificial y él va aprendiendo de los códigos que uno ha escrito antes y le sugiere cuál sería la siguiente instrucción, ¿no? No siempre acierta, ¿no? Pero pues a veces digamos que sí predice cuál es la siguiente instrucción. Bueno, entonces aquí tenemos el método y lo que lo utilizaría en el bind sería así. Voy a sacar un letrerito, a ver, no voy a sacar un letrerito donde le digo teclea un número, bueno, y lo voy a recibir, voy a crear un campo de tipo doble para recibir el número que el usuario va a introducir. Entonces le digo de tipo doble, num, le voy a llamar a ese campo, y lo recibo desde la consola, pero entonces como tengo que, lo voy a almacenar en un campo de tipo doble, tengo que convertir con doble.parse lo que venga desde la consola, que sería console.readline, abre, cierra paréntesis y punto y coma, ¿no? Bueno, entonces, con esa instrucción recibo el valor del número que el usuario quiere. Entonces, hago el cálculo y lo muestro en pantalla. Entonces yo le voy a decir, a ver, console writeline, pongámosle, ¿no?, un letrerito que diga raíz cúbica igual espacio, ¿no?, y concateno con lo que bote el método raíz cúbica, y entre paréntesis, ahí está, le vamos a dar num. Bueno, que me falta cerrar paréntesis y poner un punto y coma. Ok, entonces lo voy a probar. Ejecutó. Digito un número. A ver, probemos -125. Raíz cúbica -5. Muy bien, perfecto, está funcionando perfectamente. Y démosle un valor positivo. Por ejemplo, 81. La raíz cúbica es 4, ¿no? Muy bien. Ahí está. Ah, bueno, creo que el problema me dice con solamente 2 decimales. Entonces, si es solamente con 2 decimales, simplemente este resultado, lo que me proporciona ese método, lo voy a poner en... Ah, no, bueno. Vamos a ver, le vamos a aplicar el método
de redondear, mat.round, muy bien, e internamente me toca ponerle coma 2 para que redondee a 2 decimales. Sería de esa manera, ¿no? Ahí tendrán en cuenta la cantidad de paréntesis. Eso si le digo que saque la raíz cúbica de 81, entonces es 433, ¿no? Muy bien, ¿no? Ok, entonces ya tenemos nuestro programita hecho, ¿no? Entonces vámonos, voy a decirle archivo nuevo, proyecto, nuevamente, lo voy a llamar ejercicio 1-9, ¿no? El anterior era 7. Entonces lo voy a crear. Mientras se crea voy a ver qué dice el 1.9. Aquí está. Dice, leer una cantidad de días menor que 365, ¿no? Y decir cuántos meses, semanas y días corresponde exactamente, ¿no? A ver, les pongo un ejemplo. Le vamos a pedir al usuario que digite un número. A ver, voy a poner, a ver, ¿dónde estamos el Visual Studio? Aquí. Voy a hacer un ejemplo así. Digamos que el usuario nos digita un número de días como 200, pongámosle 283, ¿no? Vale, pongámosle 283 días. Entonces, ¿cómo se procede? Miren, el algoritmo es muy sencillo. Ese es el número de días. Si yo cojo y le aplico división entera entre 30, si vamos a considerar los días de los meses de 30 días, entonces sería, a ver, esto 9 por 3, 27, 9, ¿no? 9 por 0, 0 a 3, 3, y 9 por 3, 27 a 28, 1. Listo, entonces, noten esto, que este 9 vendría a ser el número de meses. Ese es el número de meses. Y este 13 son los días sobrantes. Entonces el número de meses se hace con división entera. 283 dividido entre 30. O sea, simplemente el número de meses, ¿no? Se puede calcular como los días totales, división entera entre 30, ¿no? Esa sería la fórmula para calcular el número de meses. Ahora, ¿qué debo hacer? Debo calcular este sobrante, los 13 días sobrantes. Esto es el residuo de una división y para eso tenemos una operación. O sea, ¿cómo sale ese 13? De coger el valor de D, que son los 283, utilizar la operación módulo que se escribe porcentaje y hacerlo con 30. Entonces, si la división entera, ¿no?, me produce el número de meses, esta operación calcula el residuo, o sea, da el 13, y lo que voy a hacer es eso lo voy a asignar nuevamente a D. Entonces, con una instrucción como esta, D ya queda valiendo 13. Y ahora hago lo siguiente. Si yo cojo ese 13 y lo divido entre 7 días que tiene una semana, entonces me alcanza a 1 por 7, 7, a 13, 6. Entonces, este 1 que se obtiene de la operación el nuevo de división entera entre 7, ese número 1, este 1,
corresponde entonces aquí a las semanas y se calcula con una división entera. Y el 6 viene a ser ya los días sobrantes últimos, y ese sí, como es un residuo, es de porcentaje 7, residuo de la división de D entre 7. Entonces, miren que así se calculan los meses. Con esta instrucción calculo y pongo en D los días sobrantes, y ahora con esta instrucción se calculan las semanas y con esta instrucción se calculan ya los últimos días que sobran, ¿no? Entonces, vamos a ver. Bueno, aquí pues diríamos el comentario fin del método main, y aquí sería el fin de la clase program. Muy bien. Bueno, a ver, ¿qué haría? Pues lo puedo hacer de varias maneras. Una manera es crear un método que me devuelva una cadena, ¿no? Donde yo al método le voy a dar para que trabaje el número de días y él me devuelva la cadena diciendo tantos meses, tantas semanas y tantos días sueltos, ¿no? Entonces yo podría decir que el método va a devolver una string, lo voy a llamar, bueno, método descomponer, bueno, no sé cuál es el nombre, pues le puede poner cualquier cosa, ¿no? Y le vamos a dar, como el número de días, eso va a ser un número entero, menor que 365 decía, entonces no puedo, un número pequeño, pero no puedo utilizar, digamos, el tipo byte, porque el tipo byte solo aguanta hasta 255, entonces voy a utilizar el tipo short, ¿no? Y lo voy a llamar D, ¿no? El número de días que le vamos a dar, ¿no? Bien, aquí entonces vamos a poner el comentario, ¿no?, de fin del método, listo, ¿no? Entonces, voy a declarar, a ver, como a la larga me van a dar un número de meses que no se va a pasar de 12, un número de semanas que no se va a pasar de 4 y un número de días que no se va a pasar de 30. Entonces voy a crear de tipo byte, voy a crear unos campos que diga, a ver, meses, semanas y días, ¿no? Creo esos campos, ¿no? Bueno, muy bien. ¿Cómo calculo meses? Ya lo vimos, ¿no? Meses, ¿no? Epa, esto es con igual, aquí. Se va a calcular, a ver, como hicimos acá, ¿no? División entera de D entre 30, ¿no? Bueno, entonces eso sería D dividido entre 30, punto y coma. Tengo aquí un error debido a que meses es byte y esta operación da int. Ahí está claro lo que dice. Entonces simplemente debo convertir todo esto a byte. Pongo byte adelante, ¿no? Y entre paréntesis la operación. Bueno, ya tengo meses. ¿Qué debo hacer? Ahora debo calcular el residuo de esa división, ¿no?,
el residuo de esa división, o sea, en este ejemplo, el 13, y almacenarlo en D, ¿no? Entonces, eso sería así, ¿no? En D almaceno, miren eso, ahí ¿qué es? Me predijo, me adivinó la instrucción que debería seguir. Bueno, y ahora con ese nuevo dato de D voy a calcular semanas. Semanas, según lo que les mostré, debería ser D división entera entre 7. Pero ya sabemos que esto tengo que convertirlo a byte, ¿no? Y entre paréntesis vamos a poner D dividido entre 7, punto y coma, bueno. Ok. Y ya lo último es calcular los días, ¿no? Que viene a ser otra vez convertido a byte, ¿no? Entre paréntesis, la operación es de porcentaje 7. Muy bien. ¿Ok? Y entonces, si ya tengo calculado los meses, las semanas y los días, simplemente le decimos retorne una cadenita, porque es que el método va a devolver, miren, allí va a devolver cadena. Entonces voy a poner en una cadena, voy a armar una cadena donde ponga los resultados, entonces le voy a poner así, meses, espacio igual espacio, y le concateno con el resultado de los meses, concateno con otra cadena, voy a dejar dos espacios de separación, le voy a poner semanas, ¿no? Espacio igual espacio, y le vamos a concatenar con lo calculado en semanas, y vamos a poner otro letrerito con dos espacios de separación, y sería días, espacio igual espacio, y concateno con el valor de los días, punto y coma, y ya quedó el método. Entonces me tocaría simplemente, muy fácil, ponerle un letrero con la consola diciéndole, a ver, entre comillas dobles, le ponemos teclea un número de días menor que 365, ¿no? Bueno, eso sería, cierro paréntesis, punto y coma, y vamos a crear, pues tendríamos que utilizar el tipo short para, ¿no? Voy a crear el campo días que le vamos a almacenar lo que el usuario nos mande desde la consola, pero nos tocaría hacer short.parse para hacer la conversión de lo que venga desde la consola con el método readline, ¿no? Muy bien. Entonces miren lo que pasa, ¿no? Debo coger el método descomponer y darle el valor de días. El método descomponer va a sacar una cadena, va a devolver una cadena. Por lo tanto, debo mandar esa cadena que va a devolver, la voy a mandar con la consola y el método readline, voy a mandar esa cadena a pantalla. Es decir, voy a mandar a pantalla lo que bote el método, ¿cómo es que se llama? Descomponer. Y miren, él ya me sugiere que debe ir días ahí dentro, ¿no? Solamente me falta la línea que me detiene la consola, puede ser readKey o readline, y ya quedó. Entonces, vamos a ver, ejecuto,
me dice teclea un número de días menor que 365, voy a poner el 283 que utilicé en el ejercicio, y aquí está meses igual 9, semanas 1, día 6, que es lo que se había calculado, ¿no? 9 meses, una semana y 6 días, ahí está, ¿no? Entonces, aquí nos está trabajando perfectamente. Bueno, ya está. Muy bien. Quiero ver el siguiente ejercicio, que sería el 1.11. Dice recibir del usuario 3 números enteros y presentar su suma y producto. Realizar el algoritmo utilizando el menor número de variables, ¿no? Entonces me piden que le reciba 3 números enteros al usuario y debo mostrar la suma y el producto de ellos, y ahí que dice realizar el algoritmo utilizando el menor número de variables, ¿no? Muy bien. Voy a decir aquí archivo nuevo, proyecto. Bueno, aquí está escogido el nombre, ejercicio 1.9, creo que es ese. Sí, señor. ¿Qué? 11, ¿no? 11. Listo. Vamos a ver. Entonces ahí es el fin del método main y el fin de la clase program. Bueno, a ver, yo podría hacer varias cosas. Podría hacer una manera muy sencilla de hacerlo. Como me piden que calcule suma y que calcule producto, yo podría hacer dos métodos, uno para suma y otro para producto. Podríamos hacerlo de esa manera, ¿no? Es decir, y luego lo hacemos más cortico, ¿no? Bueno, entonces voy a crear un método, digamos que si se va, el usuario puede meter un número con decimales, y entonces la suma números con decimales, la suma saldrá con decimales y el producto saldrá con decimales, como son 3 números que tiene que meter. Bueno, entonces yo voy a decir que el método va a devolver un resultado con decimales de tipo doble. Lo voy a llamar suma 3. ¿No? Método suma 3, o sea que sume 3 números, ¿no? Entonces, entre paréntesis, tendría que darle los 3 datos que tiene que sumar. Van a ser datos porque el usuario me puede meter números con decimales. Entonces, digamos, de tipo doble, lo voy a llamar N1, de tipo doble, el siguiente parámetro va a ser N2, de tipo doble, el siguiente parámetro va a ser N3, ¿no? Abrimos las llavecitas, ¿no? Y le voy a poner el comentario aquí, ¿no? Fin del método suma 3. Muy bien. Ok. Este sí es completamente elemental, ¿no? Porque el método va a decir nomás retorne el valor de esta operación. N1 más N2 más N3 punto y coma. Es que es muy elemental ese método, ¿no? Bueno, como el otro es parecido, voy a copiar estas instrucciones y las voy a pegar aquí y voy a hacer el método producto 3. Y entonces lo que debe devolver es N1 por N2 por N3. Aquí sería, ¿no? Yo le he puesto producto 33, producto 3 nomás es. Bueno.
te voy a cambiar aquí el comentario para que me quede, pues, aunque funcionaría, voy a guardar, funcionaría sin el comentario corregido, bueno, no importa. Ya tengo suma 3 y producto 3. Entonces yo lo que debo decirle en el main es, ¿no? Con un letrerito que me lo va a sacar la consola en pantalla usando el método WriteLine, debe decir, ¿no? Teclea 3 números. Ay, lo que no me acuerdo es, voy a regresarme al enunciado. Ah, dice, mire, 3 números enteros, 3 números enteros. Entonces allí yo tengo un pequeño error. Entonces, no son los números que tengo que darle, aunque me trabajaría esto, los voy a declarar números enteros, bueno, que sean de tipo long, me puede escribir números enteros grandes, ¿no? Entonces, voy a corregir esto aquí, ¿no? Le vamos a poner long a todo esto y pues va a retornar un long. En la otra hacemos lo mismo. Me había olvidado que el enunciado del problema dice que debe recibir números enteros, entonces vamos a trabajar con números enteros y, digamos, posibilidad de que sean grandes, ¿no? Entonces regreso acá. Entonces voy a recibir los 3 números. Debo entonces de tipo long crear, por ejemplo, num1 y lo recibo de la consola haciendo la conversión de long.parse lo que venga desde la consola con el método WriteLine. Ahí está. Esta línea la duplico y diré que pido el número 2 y recibo el número 3. Ahí está. Bueno, si ya tengo los 3 números, entonces podré sacar a pantalla los resultados de la suma y del producto. Entonces le voy a decir console.WriteLine. Entonces le diremos así, ¿no? Suma igual espacio, concateno con el resultado de lo que bote el método suma 3, donde le voy a dar num1, num2, num3, vea, él se me adelanta eso, y le voy a concatenar, ¿no?, con otro letrerito separando unos 2 espacios que diga producto, ¿no?, espacio igual espacio, y concateno con lo que me bote producto 3 entre paréntesis num1, num2, num3, ¿no? Bueno, me faltaría cerrar un paréntesis aquí y necesito la línea que detiene la consola, puede ser esa, ¿no? Listo. Bueno, si yo ejecuto, me dice teclea 3 números, por ejemplo, 4, 5, 6. Suma 15, producto 120. Listo, eso está bien calculado, ¿no? Bien, ahí está funcionando bien. ¿Cuántas variables tengo? Tengo 9. Por aquí veo 3. Más estas 3 son 6, más estas 3 son 9. 9 variables. No importa que aquí diga N1 y N1, son como pertenecen a diferentes métodos. Entonces cada una ocupa su posición en memoria, o sea, son distintas.
Bueno, me dice que con el menor número de datos. Bueno, vamos a ver. Hay una cosita que quiero hacerles notar, que es esta instrucción de sacar a pantalla, que ya vimos que funciona, también se puede escribir, no se olviden, de la siguiente manera, ¿no? Usted puede hacer un solo letrero, por ejemplo, suma igual, espacios, producto igual, hasta ahí, un solo letrero, coma. Después poner separados por comas, ¿no?, los cálculos, ¿ya? O sea, ponemos un letrero y los dos cálculos separados por comas, ¿no? Los dos cálculos. Y entonces decirle, el primer cálculo, que sería este, es el de la posición 0, y entonces poner allí entre llavecitas el 0, indicando que el resultado primero va allí, y entre llavecitas poniendo un 1, indicando que el resultado del segundo cálculo va allí. Si yo ejecuto, le ponemos los tres datos, 4, 5, 6, da exactamente lo mismo, ¿ya? Entonces, otra manera, pues ya la hemos utilizado, esa manera también de sacar a pantalla un letrero y en el letrero incrustar datos, ¿no? Bueno, esa es la manera. Bueno, pero me dice que lo haga con el menor número de variables. A ver, voy a borrar uno de estos dos métodos. Miren lo que voy a hacer, una cosita muy sencilla, ¿no? Voy a decir que el método... A ver, voy a hacer una cosa. Voy a hacer que el método sea void. Lo voy a llamar al método, lo voy a llamar método procesar, ¿no? Le vamos a dar los tres valores y simplemente le vamos a decir saque a pantalla lo siguiente, ¿no? Le vamos a decir con la consola y el método writeLine, saque a pantalla, por ejemplo, letrero, suma, espacio, igual espacio, concatenamos con el resultado de esta operación. Entonces, como es una operacioncita, yo le voy a poner, la voy a encerrar entre paréntesis. ¿Cuál es el objetivo de ponerle paréntesis a esta operación? Es para que el computador, que primero va a hacer los paréntesis, diga, a ver, aquí hay un más, pero los que intervienen allí todos son números, entonces este más es de suma. En cambio, cuando él ya tenga este resultado y vaya a ejecutar este más, él va a decir, el un lado del más es cadena, por lo tanto, este más no es suma, sino concatenación. O sea, él juntará el letrero con el resultado de aquí. Por eso es que hay que poner entre paréntesis esta parte para que el computador distinga que esto es suma numérica y este es un más de juntar, ¿no? Bueno, entonces aquí va a venir un más de juntar, un más de concatenación. Voy a poner unos dos espacios de separación, luego voy a poner producto igual, espacio igual, y voy a concatenar con la operación que diga, a ver, N1 por N2 por N3, me falta un paréntesis que cierra, allí, ahí ya no hay errores. Y ya, eso es todo. Y miren de cortico, y antes tenía dos métodos con unas líneas allí, miren de corto que quedó esto. Entonces, ¿qué le voy a decir aquí? ¿No? Vamos a ver en el main. Como este método procesar,
que es void, o sea, él no va a devolver datos. Este método procesar, miren que él nomás saca pantalla las cosas, entonces yo no necesito decir console.writeLine y método procesar, porque el método procesar ya hace el console.writeLine. Entonces simplemente le voy a decir procesar y le voy a dar el num, por cualquier num1, el num2 y el num3, cierra paréntesis, punto y coma, ¿no? Aquí se me fue un punto y es coma. Listo. Si yo ejecuto, teclea 3 números, 4, 5, 6, suma 15, producto 120. Miren, y ahora ya solamente tengo 6 variables, ¿no? Todavía se puede rebajar el número de variables, pero no lo puedo hacer ahora porque hace falta ver otros conceptos, ¿no? Bien. Vamos a ver, entonces este es el 1.11, entonces voy a hacer el 1.13, ¿no? Generar aleatoriamente 3 números enteros entre 10 y 15 inclusive, mostrando estos números y presentar su suma y producto realizar este algoritmo utilizando el menor número de variables. Entonces, miren que lo que necesito ahora es generar aleatoriamente 3 números enteros entre 1 y 10 inclusive. Entre 1 y 10 inclusive significa que desde el 10, incluyendo el 10, hasta el 15, incluyendo el 15. Generar 3 números aleatoriamente significa al azar. Bueno, pues como el azar lo va a proveer el computador, entonces se le dice generalmente pseudo-aleatoriamente. No son números aleatorios, sino números pseudo-aleatorios, o sea, parecen aleatorios. Muy bien. A ver, en este caso, voy a explicarlo de la siguiente manera, cómo hacer esa generación. Ese es el 1.13. Entonces, a ver, le voy a decir file, nuevo, proyecto del mismo tipo y se va a llamar ejercicio 1. Creo que fue 13 que le dije, ¿no? 1.13. Muy bien. Bueno, los comentarios. Y el comentario de esa llavecita, que sería el fin de la clase program, ¿no? Muy bien. Bueno, a ver, para explicar cómo se generan números pseudoaleatorios, esto creo que ya lo hice por allí, pero a ver, lo voy a explicar. Yo debo utilizar objetos de una clase que se llama la clase random. Ahí está, clase random, ¿no? Random traduce aleatorio. Bueno, al objeto yo generalmente le pongo como nombre al objeto aleatorio y después van a ver que a mí me da pereza y le pongo solamente ale. Aquí de una vez ya se me sugiere que la línea debe terminar así, ¿no? Y como pues es un objeto, se crea con new y el constructor de la clase, ¿no? Muy bien. Entonces, ese objeto aleatorio es el que me va a permitir generar los números pseudoaleatorios, ¿no? Voy a hacer unos ejemplos sacando con la consola y el método WriteLine este cálculo. A ver, voy a coger el objeto aleatorio
voy a utilizarle el método next y miren lo que voy a poner. 1,7. Y ahora vamos a descubrir qué es lo que hace esto. Punto y coma. Y vamos a poner la lineecita que nos permite detener la consola para poder ver el resultado. Entonces noten lo siguiente, aleatorio 1,7, aleatorio.next 1,7, ¿qué produce? Vamos a ver. A ver, en este caso salió el 2, ponle cuidado, salió el 2, vamos, salió el 3, salió el 5, cada vez lo ejecuto una vez. Salió el 6, salió el 2 repetido, el 6 ya, el 6 otra vez. Se casó con ese 6, entonces a ver, vamos a darle F5. Otra vez el 6, qué horror, hombre. Es que cuando el 5, bueno, ¿no? Yo quiero ver que me salga el 1 para que esté entonces, el 4 y me falta que salga el 1, ¿no? El 3. A ver, el 1. Listo. Miren lo que pasó. Esta instrucción genera números del 1 al 6. O sea, esto es como lanzar un dado. Y se dieron cuenta que me salió el 6 2 veces o 3 veces seguidas. Pues hombre, con un dado sucede eso. Usted lo tira, salió 4 y lo vuelve a tirar y puede salir otra vez el 4. Entonces, miren cómo se generan números del 1 al 6. Usted arranca en el valor inicial, pero como es hasta el 6, le agrega 1. Si yo quiero generar números, por ejemplo, del 10 al 15, como dice el problema, entonces yo no pongo el 10 sí, pero no pongo 15 sino 16. Y al ejecutar, mire, sale 12, vuelvo a ejecutar, 15, otra vez, 15, 11, 12 que ya salió, 13, etcétera. Entonces, miren, esa es la manera, ¿no? Entonces, esta instrucción me saca números pseudo aleatorios del 10 al 15, incluyendo el 10, incluyendo el 15. Muy bien. Bueno, correcto. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer es, a ver, se me ocurre hacer un método que haga todo, que genere los 3 números, que me los muestre en pantalla y que también me saque en una sola línea la suma y el producto. Entonces miren, a ver, sería, bueno, comencemos con static. Digamos, a ver, lo voy a hacer void para que el mismo método pueda, no devuelva cálculos, sino que saque él solito a pantalla con un console writeLine, saque lo que se necesite. Entonces void, lo voy a llamar método, bueno, procesar, bueno. No le doy nada, porque es que no me está pidiendo nada. O sea, no necesito darle nada para trabajar porque el mismo método va a generar sus propios números. Entonces, las llavecitas, ¿no? Y vamos a ver, ¿no? Aquí sería, perdón, ¿qué es que hice aquí? Bueno, aquí sería el fin del método procesar. Bueno. Bien, entonces, vamos a ver. Este método necesitaré crear el objeto aleatorio, control X, voy a crearlo aquí dentro de este método, ¿no?
Y entonces tengo que crear 3 campos para recibir los 3 números. El método, este método aleatorio.next creo que produce números de tipo entero. A ver, vamos a ver. Voy a produce números de tipo entero. Entonces voy a decir, a ver, de tipo int. Voy a crear el primer número, n1, que va a ser generado como aleatorio.next y le vamos a dar 10,16, ¿no? Para que genere entre el 10. Entonces, mire, a mí automáticamente me pone esa, la voy a aceptar. Y entonces, a ver, int n3, como son 3, igual, ahí está, él me adivina lo que va a seguir. Entonces ya tengo generados los 3 números. Y entonces, de una vez voy a sacar con la consola y el método WriteLine estas cosas, ¿no? A ver, primero, un letrerito que diga los números, los números generados son 2 puntos espacio, y a este letrerito le voy a concatenar el N1, le voy a concatenar un letrerito que tiene una coma y un espacio, le voy a concatenar el N2. El nivel de la batería es bajo. Conecte el cargador. Eso, muy bien. Aquí este es mi software que me anuncia que la batería ya llegó al 20%. Aquí lo veo, ¿no? Que ponga el cargador, ¿no? Este software me avisa cuando la batería ya está al 20. También me avisa cuando la batería llega al 80 para desconectarlo, ¿no? Eso es lo ideal, tener la batería entre el 20 y el 80. Bien. Y concatenaría con otro que me diga y le concateno el N3. Ahora concateno con otro letrerito, 2 espacios de separación, que diga suma igual, espacio, y concateno entre paréntesis con la operación N1 más N2 más N3. Concateno con otro letrerito, 2 espacios de separación, que diga producto igual espacio, y concateno entre paréntesis con la operación N1 por N2 por N3. Me falta poner un paréntesis del WriteLine y un punto y coma. Y me faltaría, allí. Ese sería el método procesar. Entonces, como yo no tengo que pedirle en el main, mire, yo no tengo que pedirle al usuario teclee nada, no le tengo que pedir nada, porque los números los va a generar el método. Entonces lo único que hago es simplemente, le digo, método procesar, abre, cierra paréntesis, punto y coma. Eso es todo. Por lo tanto, ejecuto, voy a ejecutarlo varias veces. Ahí está, ya funcionó. Los números generados son 15, 11, 14, suma 40, producto 2310. ¿Ya lo ven? Fácil, ¿no? Otra vez lo ejecuto. Los números generados son 10, 12, 13, suma 35, producto 1560. Otra vez. Los números generados son 13, 13, 10, suma 36, producto 1690. Perfecto, funciona perfectamente. Listo, entonces
En la siguiente clase seguimos haciendo más ejercicios.